La política pública sobre las drogas genera acercamientos entre sectores políticos. La fuerza del Estado se ha dirigido al narcotráfico, pero el consumo en escuelas y colegios preocupa. ¿Es la salida el diálogo presidencial? La lucha contra las drogas motivó el sorpresivo acercamiento entre el presidente Lenín Moreno y 3 ex candidatos presidenciales. Su llamado demuestra la grave preocupación que tienen las autoridades ecuatorianas por el consumo de estas sustancias ilegales. En el programa de hoy veremos qué medidas políticamente correctas se pueden tomar para hacer frente a esta realidad, sin que a Moreno le afecten las críticas en Alianza País por acercarse a sus adversarios. Empezamos. Hoy nos acompañan Elizabeth Cabezas, legisladora de Alianza País por Pichincha, concejala de Quito entre 2009 y 2014. También fue directora metropolitana de Seguridad Ciudadana entre 2005 y 2007. Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, por Guayas. Fue secretario del municipio de Guayaquil. Y Jorge Paladines, jurista y catedrático de la Universidad Central del Ecuador y del IAEN. Fue asesor de la Defensoría Pública. Bienvenidos a Políticamente Correcto. También fue invitado a este programa el ex candidato presidencial Dalo Bucaram, quien canceló su participación a último momento por una calamidad doméstica. Pues bien, hoy hablaremos de un tema que preocupa a muchas familias en el Ecuador, el alto consumo de drogas. Y para analizar las primeras acciones que ha tomado el gobierno nacional en esta materia, les invito a ver este video de Claudia Roura. Hace 2 semanas, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado a los ex candidatos presidenciales para avanzar en una estrategia en contra del consumo de las drogas en las familias ecuatorianas. Al llamado acudieron hasta el momento Dalo Bucaram, Cintia Viteri y Paco Moncayo. Sin embargo, el pedido del mandatario no cayó bien en Alianza País, pues el expresidente Rafael Correa argumentó que la politiquería acusó a su gobierno de haber legalizado las drogas, mientras que voces como la de Gabriela Rivadeneira rechazaron que el diálogo sea con sectores como el Febres Corderista o el Bucaramato, a lo que Marcela Aguiñaga añadió. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos. Las diferencias en Alianza País son de fondo o de forma. Bien, han sido 2 semanas importantes en materia política y asambleísta Vicente Tayano, ¿por qué un tema tan importante como el de las drogas termina politizándose? Bueno, es un tema que no tiene que politizarse. Es un tema, Carlos, que tiene que convocarnos a todos los ecuatorianos para juntarnos, sumar esfuerzos precisamente para elaborar y coordinar una política de Estado que nos permita afrontar este problema. En ese sentido, ¿usted cree que hizo bien Moreno al invitar al diálogo y hasta qué punto estas disonancias que ha habido dentro de Alianza País más bien tienden a desalentar posibles acercamientos que ya ha dado con el Partido Social Cristiano y con Abdalá Bucaram en materia de drogas, básicamente? El consumo de drogas en el país ha llegado a niveles alarmantes. De hecho, una nueva práctica, el microtráfico, abrumadoramente se está abriendo espacio en las escuelas, plazas, calles del país, y eso nos tiene que concertar. El llamado del presidente Moreno es un llamado precisamente a encontrar tesis que fueron expuestas en una campaña política, no solo por él, sino, por ejemplo, desde nuestro lado, por la tesis del cambio positivo de Cintia Viteri. Precisamente hay diferencias en cuanto a la concepción de cómo tiene que ser tratado el problema, pero para eso es el llamado, para exponer las ideas, para poder consensuar y efectivamente al final de este proceso poder establecer una política de Estado que verdaderamente vaya a actuar en beneficio del país. Perfecto. Asambleísta Cabezas, sí resultó sorpresivo que alrededor de un tema tan sensible como el de las drogas se hayan producido muchas preocupaciones de la bancada de Alianza País por los acercamientos que ha tomado con el Partido Social Cristiano, con el Bucaramato, con el roldosismo en cierta forma, y que han generado una suerte de crisis política que se ha decantado en estas 2 semanas. ¿Qué pasó? ¿Alianza País está priorizando estos acuerdos y dejando de lado el tema tan importante como el de las drogas? ¿Cómo leer ese comportamiento del oficialismo? A ver, el tema del diálogo nacional fue una propuesta planteada por nuestro candidato y actual presidente Lenín Moreno desde el inicio y desde la campaña. Y en cumplimiento justamente a esa apertura y a ese diálogo, obviamente hay que escuchar las propuestas de todos los sectores.
En un tema tan delicado como el tema de las drogas, que ha sido además definido como un tema de salud pública dentro del artículo 364 de la Constitución, y además como un tema y una problemática socioeconómica, no es un tema individual, es un tema de la sociedad, es un tema colectivo. En ese sentido, todas las voces que puedan hacer aportes para la solución de este problema están bienvenidas. Yo más bien espero y tengo todo el optimismo de que estos diálogos realmente nos lleven a buenos frutos y no sean temas coyunturales ni negociaciones puntuales que se estén manejando detrás de los mismos. ¿Usted cree que hicieron bien asambleístas como Gabriela Rivadeneira o Marcela Aguiñaga de mostrar su preocupación por los acercamientos con los socialcristianos, con Abdalá Bucaram, más allá del tema de drogas? Es decir, es reprochable esa actitud, hay que entender al presidente Moreno, hay que entenderles a ellos, porque Gabriela Rivadeneira lo que ha acusado también es que, por un lado, el presidente Moreno se acerca a grupos que han sido sumamente críticos y hasta ofensivos con determinados militantes de Alianza País, que el mismo expresidente Correa lo ha puntualizado. Miren, en los temas de diálogo creo que a pesar de esas obvias actitudes y que además han sido públicas, ¿no es cierto? La apertura de Lenín Moreno y de nuestro presidente es, yo creo que plausible. Justamente en la reunión que tuvimos el día de ayer, él ha planteado con claridad la necesidad de poder tener, yo diría, conversaciones con todos los sectores en la búsqueda de las soluciones para el país. El tema de drogas es uno, posiblemente el día de mañana sea importante escuchar las propuestas y planteamientos que otras líneas partidistas lo hicieron, y en ese sentido yo ratifico y repito, es importante buscar las soluciones. De este rato el país está tras una solución para un problema terriblemente sensible que toca ya las venas y las partes más íntimas de los hogares. Se entendería, por ejemplo, que el acercamiento con el Partido Social Cristiano, por el hecho de ellos tener una de las alcaldías más importantes del país por tamaño, se debe reconocer, es interesante. Tal vez lo mismo debería hacer con la alcaldía de Quito. Pero ¿hasta qué punto entender lo de Dalo Bucaram? Si bien él manifestó su problema de las drogas, la preocupación por el tema de las drogas desde la campaña, pero políticamente el PRE no tiene este momento una fuerza, y eso es un poco lo que preocupa a Alianza País, y hasta llegado a decir que hay unos acuerdos más allá que incluyen la entrega de empresas eléctricas a la familia Bucaram. Bueno, esa es yo diría, una preocupación que ha surgido dentro del bloque, ha sido exteriorizada por algunos asambleístas, pues yo no tengo evidencias de algunas de ese hecho, y más bien vamos a ver pues con los días efectivamente qué se ha dado tras de esos acuerdos. Yo lo que hago es más bien dar un voto de confianza a las negociaciones o a los acuerdos que está llegando nuestro presidente en miras de lograr los objetivos y sobre todo el poner ya en práctica toda una propuesta de campaña que no pasa solo por el tema de drogas, sino por toda una propuesta planteada tras el tema de toda una vida que implica pues el tratamiento del ser humano desde su concepción hasta su finalización. Se ganará seguramente la crítica de Rivadeneira, de Aguiñaga y hasta del expresidente Correa por su posición. No, yo creo que aquí la ventaja es que estamos en la posibilidad de cada uno expresar nuestros puntos de vista. Yo creo que cada uno tiene el derecho de expresar sus preocupaciones, lo hemos hecho al interno, y me parece que estos temas también tienen que ser conversados internamente antes de exteriorizarlos públicamente. Doctor Paladines, ¿hizo bien el presidente Moreno en convocar a sectores como los políticos, el Partido Social Cristiano, el roldosismo para tratar este tema? ¿Se quedó corto o, como dice mucha gente en Alianza País, la convocatoria debe haber sido a otros sectores, no a ellos? La convocatoria es importante, pero es insuficiente, porque el diálogo no se lo hace con partidos solamente que tienen una concepción también ideológica sobre la guerra contra las drogas, sino también con la sociedad civil. Hay que incorporar elementos de la democracia participativa, hablar, por ejemplo, con expertos, hablar con la ciudadanía, con la madre, con los padres que también están padeciendo el problema de las drogas con sus hijos, pero también con los usuarios. Y me parece que es tanto el problema de abordarlo también desde una esfera ideológica que se mete en un saco todo. Entonces, aquí hay que identificar que el problema de Guayaquil, concretamente de los sectores populares, es la heroína. Pero a partir de ahí se habla también de marihuana, se habla de cocaína, se habla de... Esta droga H. No, pero además de que todos los usuarios tienen que ser necesariamente tratados como adictos, y la propuesta de rehabilitación o internación compulsiva contra la voluntad de los usuarios, entendiendo que hay otras también formas de uso.
Bajo ese paradigma, entonces, creeríamos que los 90 millones de ciudadanos alemanes son adictos porque beben a las 5 de cerveza, a las 5 de la tarde una cerveza. No necesariamente los lleva al campo de la adicción. Entonces, la estrategia que ha tomado el presidente Moreno es correcta, pero tiene que ampliar más. Ese es un trabajo de la Secretaría de Drogas en este llamado que hizo el presidente Moreno. No solo de la Secretaría de Drogas, es un trabajo de la misión Toda una Vida, es un trabajo de la sociedad civil. Me parece que es un fenómeno que el Estado y la sociedad tienen que abordarlo conjuntamente. Pero ojo, aquí hay un problema cuando se ideologiza el tema de las drogas. Y vamos a discutir ahora las propuestas técnicas en ese sentido para ver si es que solo son intuiciones o parten además de evidencias que tratan de incidir efectivamente en la política pública. Antes de irnos a ese tema, retomo la conversación con Vicente Tallano. ¿Están ustedes ideologizando el combate a las drogas? Sus visiones han sido siempre claras como Partido Social Cristiano. En ese sentido, el presidente Moreno, no sé, ¿qué les pidió en la cita con Cynthia Viteri? Tal vez revisar esas propuestas, ceder un poco a muchas de las concepciones que tienen ustedes de combate o de eliminación total de las tablas. Bueno, nuestra propuesta está fundamentalmente encaminada a atender precisamente el clamor ciudadano de las madres, de los jóvenes, en relación a la proliferación del microtráfico. En ese sentido, nosotros consideramos que la existencia de las tablas ha complicado la situación y no solo lo manifestamos nosotros. De hecho, el propio CONCEP, en la resolución del 14 de septiembre, cuando revisa ya la tabla... ¿El CONCEP o la Secretaría? El CONCEP claramente establece en los considerandos de la resolución para cambiar las cantidades de la tabla que las cantidades de sustancias estupefacientes y psicotrópicas establecidas para la mínima y mediana escala han incidido en el incremento del microtráfico de estas sustancias, siendo necesario revisar las cantidades de sustancias en estas escalas. Precisamente estos temas son los que nosotros hemos venido defendiendo sin pedirle durante que sea mucho infidente, tiempo. ¿qué les dijo el presidente Moreno a la abogada Cynthia Viteri y a ustedes en la reunión, básicamente sobre este tema? Existió total apertura. Nosotros tenemos una tesis, la tesis del gobierno que está siendo llevada adelante por la Secretaría Técnica de Drogas es totalmente opuesta a la nuestra. Ellos consideran que debe existir una tabla, pero hemos convenido en que el tema hay que abordarlo, como lo acaba de decir precisamente Jorge. Hay varios actores que tienen que complementarse y tenemos que encaminar una propuesta que verdaderamente sea una solución para el problema. Antes de irnos a corte, ¿a usted le preocupa muy brevemente la situación de Alianza País, que el bloque legislativo precisamente haya mostrado sus diferencias por haber convocado a la oposición en este tema? Bueno, es válido mostrar diferencias. Yo no creo que hay que satanizar el diálogo es importante y en un tema tan importante para el país como este, que trata sobre la vida y el futuro de jóvenes y adolescentes, pues necesariamente tenemos que sentarnos a conversar. Bien, y con estas reflexiones nos vamos a un primer corte comercial. Sigue en Políticamente Correcto. En el Ecuador, la edad de inicio del consumo de drogas es a los 14 años, un problema grave de salud pública. Al volver del corte comercial, analizaremos esta problemática en la mesa de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Y el consumo de drogas en el mundo es un gran problema de salud pública, donde el Ecuador, en cierta medida, no escapa a esa realidad. Claudia, cuéntanos qué dicen las estadísticas. 1 de cada 20 personas entre 15 y 65 años en el mundo ha consumido drogas durante el 2015. El 12% de estas personas tienen trastornos por consumo de drogas, pero apenas 1 de cada 6 recibe tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, 500.000 de personas muere al año por las drogas. En el Ecuador, el panorama es grave. Al 2014, la edad de inicio del consumo es de 14,3 años. Los adolescentes son un grupo vulnerable. El 46% de ellos sabe que circulan drogas en su colegio, mientras que el 29% de jóvenes entre 12 y 17 años ha visto a algún estudiante de su colegio consumirlas. Las drogas que se consiguen con mayor facilidad son marihuana y la conocida H, que es muy destructiva. El consumo de marihuana es alto, sobre todo en la costa. Los hombres son más consumidores que las mujeres y el grupo poblacional que más consume es de 46 a 65 años. Claudia, el problema del consumo también pasa porque Ecuador es un importante país de tránsito de drogas, ¿verdad? Así es, Carlos. Al estar situado entre Colombia y Perú, 2 países productores de droga, el Ecuador es un país de tránsito y distribución de sustancias ilegales hacia Estados Unidos y Europa. Los traficantes usan diferentes métodos que incluyen contenedores, pequeños barcos de pesca, submarinos y semisumergibles, lanchas rápidas, aviones, avionetas, mulas y correos.
La lucha contra el narcotráfico en Ecuador dejó el año pasado más de 10.000 detenidos y 100 bandas desarticuladas. Y se decomisaron durante los primeros 11 meses del 2016 61 toneladas de cocaína, 10 toneladas de marihuana y 122 kilogramos de heroína. Luego de revisar los datos de consumo y control de drogas, cabe preguntarnos, ¿la estrategia del gobierno ecuatoriano ha sido efectiva? Doctor Paladines, ¿se puede decir que la estrategia de drogas que pretende plantear el presidente Moreno está dejando de lado la realidad de que Ecuador, al ser un país de tránsito de drogas, es la principal razón por la cual se fomenta el consumo en el país? No, aquí hay que desagregar dos cosas. ¿La estrategia del Ecuador o la estrategia de la DEA? Son dos cosas distintas, porque es una estrategia internacional. Todas las incautaciones... Una política soberana, eso lo ha dicho. Pero ¿no? La política soberana hay que preguntarle a la policía antinarcóticos cuando está en los aeropuertos si también responde a una lógica internacional, porque cuando hay perros en los aeropuertos no tiene nada que ver con el consumo de droga en los colegios, tiene que ver con la droga que se exporta. El 44% de las detenciones en personas de carne y hueso que hace la policía tiene que ver con pasta base de cocaína, que no es cocaína. Y solo el 5% en el año 2015 tiene que ver con cocaína, con el denominado tráfico internacional. Es decir, tenemos todos los esfuerzos estatales para cuidarle las narices a otros países, que encima tienen problemas mucho mayores que Ecuador. Y por otra parte, hay un problema de usar como factor criminógeno el consumo y el delito. Aquí hay que establecer dos políticas públicas distintas, la de prevención y la de represión. Doctor, y se confunden. Y eso me parece que es altamente peligroso entender que un consumidor se convierte en un criminal. Una pregunta, ¿qué significa que este volumen tan alto, este porcentaje tan alto que usted acaba de mencionar de gente detenida por pasta de base de cocaína haya sido detenido? ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura le da a usted? Duros con los débiles, débiles con los duros. Significa eso, que somos duros con posiblemente las cadenas débiles del microtráfico, donde no es claro quién es un consumidor, porque hay algo que deben saber mis compañeros del panel. En Ecuador se reprime la tenencia y posesión de drogas. Es difícil que la justicia penal pruebe el tráfico. Tráfico significa contrabando, comercio. A pesar que el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal dice que se llama tráfico, la tenencia o posesión se convierten en los verbos rectores más importantes del trabajo de la policía, la fiscalía y los jueces. Con lo cual, no se discute necesariamente si hay una relación subjetiva de redes de comercio, sino simplemente se discute cantidades y tipos de droga. Pero el hecho Entonces, de que... aquí es muy posible... Y ahí hemos tenido en el tiempo que trabajé en la defensa pública los denominados falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Personas detenidas realmente como microtraficantes, pero que luego verdaderamente se corroboró que eran inocentes. Entonces, aquí hay que desagregar dos políticas públicas en materia de drogas. La política de prevención, que tiene que ver con no encierro, incluye los manicomios o comunidades terapéuticas, como le llamen, y también las cárceles, y políticas de represión, donde tenemos que ser sagaces con el crimen organizado. Bien, asambleísta Tallano, el alcalde Jaime Nebot ha dicho que lo que busca la propuesta social cristiana o el gran debate de las drogas no es reprimir al que consume, que el consumidor debe verse como un adicto, como un enfermo, como un problema de salud pública, pero que tampoco se debe el microtraficante estar disfrazado de consumidor. Entonces ahí hay un choque de visiones, es decir, por proteger al consumidor, por no penalizarlo, se pudiera estar escondiendo al microtraficante. Bueno, es que precisamente el tema de fondo radica en hacer esa diferenciación y que el consumidor, de acuerdo a lo que establece tanto la Constitución como la legislación ordinaria, tenga precisamente ese tratamiento. Y de ahí la importancia de la articulación de una verdadera política de Estado en ese sentido que sea efectiva. Ahora, esa es una parte del problema, y el tratamiento a la delincuencia organizada, al macrotraficante y el microtraficante pasa precisamente por los aportes que nosotros queremos hacer a través de la reforma legal. Este problema tiene tres aristas. Hay que trabajar en la prevención, precisamente tenemos que trabajar en combatir el flagelo y obviamente en la reinserción de las personas. Y nosotros consideramos que el Estado, al menos en este punto, tiene una deuda muy importante. De hecho, aquí hay un dato establecido por el Ministerio de Salud Pública, y precisamente hablando de tratamiento, existen solo 10 centros públicos en el país y 98 privados, y si esto lo contrastamos con las estadísticas, pues indiscutiblemente estos números de atención y de centros de atención llegan a ser definitivamente insuficientes. Asambleísta, ¿es acertada la posición que tiene el Partido Social Cristiano de mejorar la atención estatal al enfermo, al adicto, a la persona que consume drogas y que ya tiene un problema de salud?
A ver, yo quisiera más bien referirme a dos temas importantísimos que se han topado aquí en la mesa y que valen la pena comentarlo. El uno es el tema de la no criminalización. De hecho, esto está contemplado pues en la ley que fue aprobada por la Asamblea en octubre del 2015, justamente la ley de prevención integral del fenómeno socioeconómico del consumo de las drogas. Entonces yo creo que ahí hay un punto de partida importantísimo en el cual obviamente hay que hacer la diferenciación muy clara entre quién trafica y quién es un consumidor. Y para los consumidores, obviamente, y en esto concertamos, hay todo un tratamiento pues posterior al tema, ¿no es cierto?, que tienen que darle las instituciones del sistema de salud pública del Ecuador y que están este rato ya instaurados. Es obvio que esto todavía tiene que mejorar, se tienen que incrementar el número de establecimientos, pero hay un tema que también vale la pena comentarlo a quienes nos están siguiendo en el programa. Por ejemplo, aquí en Quito hay un centro que tiene capacidad para 50 adictos o personas consumidoras, ¿no es cierto?, y está utilizado por 35. ¿Por qué? Porque en el tratamiento del tema de las personas que consumen hay un tema también de que usted no lo puede pues llevar a la fuerza, tiene que ser un tema de voluntad. Y el tema de voluntad implica las decisiones no solamente de quien consume, sino de su entorno familiar. Entonces yo sí creo, y permítame, porque usted no me dio la palabra y ya les hizo 2 rondas a los compañeros, me voy a tomar 5 minutos o 2 minutos más en decirle algo importante. En el tema de la prevención se viene trabajando ya desde hace muchísimo tiempo. Yo en la presentación que se hizo justamente se comentó, fui directora metropolitana de Seguridad Ciudadana, se emitió una ordenanza, la 2001, en la cual claramente se establecen los temas de prevención y una corresponsabilidad de actores. Aquí no se está excluyendo del tema del estudio y del problema del debate de drogas a ningún actor. Es importantísimo, obviamente, quienes han hecho propuestas desde sus candidaturas a la presidencia tienen una vocería, pero obviamente la vocería más importante tienen los involucrados, los padres de familia, los actores sociales, y el comité interinstitucional que existe y que está creado está trabajando fuertemente en este tema de diálogos. Hay Yo le quería hacer una pregunta. Y hay un tratamiento. El tema y de un salud protocolo pública lo a vamos seguir. a seguir abordando, pero sí me interesa saber cuál es su visión. Es decir, podemos nosotros tratar de entender el tema del consumo de drogas desde la visión del consumidor, es decir, tratar de apoyar o crear políticas para no criminalizar a esa gente. Sin embargo, y pese a todas las detenciones que se han hecho, que son miles, no sé si es que eso es mucho o es poco, pero el producto sigue en las calles. ¿Me entiende? Es decir, hay unos consumidores, pero también hay alguien que las oferta. ¿Cómo está organizado, cómo está viendo el gobierno esa necesidad de combatir quizás ese 95% del problema que el doctor Paladines lo ve, más allá de las grandes mafias del narcotráfico, pero que en el Ecuador se está dando? A ver, de hecho, son 2 temas que tienen que ir de la mano. Uno es el tema del combate a las grandes mafias y a los carteles, que obviamente se ha hecho un trabajo importante. Vemos permanentemente en la televisión la cantidad de droga que se está incautando por los distintos medios. Hemos visto con claridad también que la situación geográfica del Ecuador hace de un país de tránsito y que esto obviamente nos expone en circunstancias muchísimo más altas que otros países. Pero obviamente la Policía Nacional está trabajando fuertemente en ese tema y se han hecho esfuerzos importantes, lo cual no implica que ya el trabajo está realizado. Yo creo que cada día tenemos que ir mejorando y tomando mejores acciones para que realmente este sea un tema en el que todos estemos de acuerdo que hay que combatirlo. Y por el otro lado, el tema de los consumidores, que hemos coincidido en que no hay una criminalización del tema de consumo y que tiene que ser un tratamiento más bien a futuro de parte de las instituciones Me voy públicas. a un nuevo corte comercial, seguimos en el debate. Después del corte revisaremos la tabla de consumo de drogas y las medidas políticamente correctas que deberían tomarse para afrontar este problema. Regresamos con más. El llamado al diálogo del presidente Lenín Moreno sobre el problema de las drogas comienza con la revisión de las tablas de porte de estas sustancias. Veamos el siguiente video. El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones para el tráfico de drogas en mínima, mediana, alta y gran escalas. Por ejemplo, la persona que porte de 0 hasta 0,1 gramo de heroína, 2 gramos de pasta de base de cocaína, hasta 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 20 de marihuana o hasta 0,090 gramos de otras sustancias psicotrópicas, recibirá una pena de entre 1 y 3 años de cárcel. A medida que el porte de drogas sea mayor, la prisión sube hasta 13 años. Esta tabla, en su escala más baja, tiene rangos similares a aquella que fija las dosis para el consumo personal, que no es penalizada.
Así, una persona podría aportar como dosis personal hasta 0,1 gramo de heroína, 2 de pasta de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, hasta 10 de marihuana y otras bajísimas dosis de sustancias psicotrópicas. Por lo que le corresponde al juez determinar quién es un consumidor y quién un microtraficante. Bien, asambleísta Vicente Tayano, ¿es positivo, según su visión, que el gobierno termine por eliminar la tabla de consumo? Bueno, precisamente esa es parte de la discusión de fondo. Llegar a la conclusión o al análisis de que si fue una buena decisión que existan tablas, y hay que hacer una precisión. De acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, nosotros tenemos dos tipos de tabla. Una tabla que está en vigencia desde el año 2013, que aprueba cantidades para consumo personal, y una tabla que es a la que se refiere el COIP en el artículo 120, que precisamente es el parámetro para la sanción. Y obviamente un simple comentario, inclusive en relación a lo que acabamos de observar hace un minuto en la presentación, la pena para la mínima escala fue reformada y no va de 2 meses a 6 meses, sino de 1 año a 3 años. Pero bueno, eso es parte de la discusión. Desde nuestra concepción, la tabla ha permitido que prolifere el microtráfico, que se abra camino una nueva modalidad delictual. Ahora, estamos claros en que no hay que criminalizar al consumidor, pero tenemos que dar señales claras de cómo vamos a combatir al narcotráfico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y precisamente para eso hay que generar una verdadera política de Estado. Nosotros, dentro de lo que tenemos el día de hoy, encontramos las tablas en el Código Penal, tenemos disposiciones o programas que ejecuta la Secretaría Técnica de Drogas, pero son insuficientes. ¿Ustedes proponen censar al bueno, consumidor? nosotros creemos que es necesario que es necesario que exista un censo de quiénes son los consumidores y que efectivamente el Estado pueda, a partir de determinar quiénes son los consumidores, establecer, bueno, cuáles son las cantidades mínimas o máximas que estas personas pueden poseer. Eso es lo técnicamente posible. De hecho, así se lo ha hecho en Uruguay y está funcionando. Doctor Paladines, ¿es políticamente correcto eliminar la tabla de consumo como propone el Partido Social Cristiano? Perfecto. Las tablas, en el lenguaje técnico se llaman cantidades de umbrales. Bueno, que en el discurso de la carpintería se denominan las tablas, son parámetros técnicos y políticos. Técnicos por una parte porque tienen un marco referencial. Casi todos los países de América Latina tienen umbrales, tablas. Y político porque no hay una cantidad de la Organización Mundial de la Salud que le diga a una persona cuánto tiene que usar de drogas. Es decir, si yo les digo cuál es el umbral de Portugal, a muchos actores políticos les daría infarto. En Portugal es lo que pueda consumir hasta por 10 días. Entonces, los umbrales tienen un objetivo. El umbral que hizo mención el doctor Tayano. El umbral del año 2013 tiene como objetivo político constitucional evitar la criminalización de un usuario consumidor. Y entiéndase que criminalización no solo tiene que ver con la ley penal. Criminalizar también eventualmente puede ser internarlo psiquiátricamente sin su voluntad y además aduciendo que cualquier consumo es adicción. No cualquier consumo es adicción. Creo que eso hay que dejarlo supremamente claro. Si no, todos los que mastican hojas de coca en Bolivia tienen problemas de adicción. No es así. Por otra parte, las tablas son un marco referencial que han sido demonizadas hacia arriba y hacia abajo. Y muy maltratadas, porque al principio, en el 2014, veíamos que los portes bajaron de 300 gramos. Lo que nos preocupa a nosotros, Carlos, precisamente cuáles son los parámetros para establecer las cantidades. ¿Por qué han sido demonizadas hacia arriba y hacia abajo? No es cierto que se respetó tampoco el umbral de que de 10 gramos hacia abajo nadie vaya a la cárcel. Hay casos que no son la generalidad de personas con menos de 10 gramos que han ido a la cárcel, han sido demonizadas hacia abajo. Y hacia arriba tampoco se debía presumir si tenías, en el caso de marihuana, 11 gramos, te convertías en Pablo Escobar o el Chapo Guzmán. También puede ser un consumidor. Es el Estado el que tenía que probar el tráfico. Pero el Estado ha reaccionado con preocupación al tema en el sentido de que ha terminado cambiando las tablas de una forma poco técnica. Porque las tablas se convirtieron en la piñata política. Porque no existe, y le pregunto al asambleísta Tayano, ¿cuál es la evidencia científica que relacione a las tablas con el consumo de drogas y con el microtráfico? Le voy a decir algo. Después de las tablas en el año 2013, aumentó el número de detenidos en Ecuador. Tenemos más detenidos que nunca. Es decir, no es cierto que las tablas generaron impunidad. En el año 2013 tuvimos 13.000 y pico personas privadas de la libertad, algo de 110 por 100.000 habitantes. En el año 2016, cerca de 27.000. 170 por 100.000 habitantes. La policía detuvo más por drogas. Las tablas se convirtieron en una fuente de impunidad. No es cierto. Y por otra parte, ¿qué relación existe de las tablas con el consumo? Pero además, porque se mete en un mismo saco todo. El problema es fundamentalmente lo que nos
nos lleva a un mercado segmentado que es Guayaquil, las provincias aledañas como Santa Elena y Manabí, que se llama heroína H, heroína compuesta. Desde ahí tenemos que trabajar políticas públicas inteligentes, con información, porque hay algo raro que pasa acá. La heroína viene de Colombia, pasa por Tulcán, pasa por Ibarra, pasa por Quito, como una canción de los toreros muertos que dice que pasa por debajo de la casa y llega casualmente a Guayaquil. Y la heroína tiene que ver con segmentos populares, porque además hay que insistir en algo, las drogas a los pobres le pegan más duro. La cocaína a los segmentos socioeconómicamente altos es distinta. Asambleísta Cabezas, el problema es que independientemente de las detenciones o de cómo diseña la política, en Guayaquil el Partido Social Cristiano y el roldosismo también están sumamente preocupados por la forma en la que se está penetrando el consumo en escuelas, en niños, y hay hasta bebés que nacen con problemas ya de adicción. Nos enfrascamos en un tema legal y no encontramos una solución. A ver, yo aquí quisiera resaltar el rol que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, las municipalidades, para trabajar en este tema. Habíamos hablado al inicio de que este es un tema social, de que es un tema que involucra a todos y que todos somos corresponsables de la solución al mismo. Y claramente también la ley establece, dice, los gobiernos autónomos bajo los lineamientos políticos deberán realizar planes y programas destinados a la prevención integral, con especial atención a los grupos de atención prioritaria. ¿Qué han hecho los municipios en este rol? Entonces yo creo que aquí también tenemos que ver quiénes somos los actores y quiénes son los responsables de tener acciones y trabajo preventivo en el territorio, porque obviamente eso es el trabajo que tienen que realizar los municipios. Y yo rescato una propuesta de ordenanza que hace pocos días se propuso justamente sobre el tema del consumo. ¿Quién propuso? En Guayaquil, sobre el tema del consumo de lo que son drogas en los espacios públicos. De hecho, aquí yo hacía referencia a una ordenanza del año 2006 que Quito y yo la impulsé cuando estuve en la Dirección de Seguridad, respecto a la limitación, por ejemplo, del consumo del alcohol, que es una droga muchísimo menos dañina que todas las otras que estamos hablando. Entonces, si es que hay controles y uso de los espacios públicos restringidos para este tipo de alcohol, en este caso, lo mismo deberíamos pensar, ¿no es cierto?, en hacerlo en otro tipo de drogas de más alta... en los sectores públicos, que en los espacios públicos se prohíbe el consumo de drogas. Mire, es posible que los municipios tomen medidas en sus territorios en el sentido de un control y una regulación adecuada, porque eso obviamente va a contribuir y va a ayudar muchísimo para reducir el espectro de los consumidores, que ahora los vemos por todo lado. Lastimosamente, y creo que sí es muchísimo más preocupante la realidad que está viviendo los barrios populares y masivos en Guayaquil sobre el tema de la H, porque está bastante localizado, que es en el Guayas, en Santa Elena, en Manabí. O sea, hay provincias en donde este tema se ha hecho muchísimo más fuerte, ¿no es cierto? A diferencia en la sierra, pues que obviamente son otro tipo de drogas las que se han consumido. Pero creo que es importante resaltar eso y obviamente convocar, yo digo, a una gran minga por el tema de la solución de los problemas de drogas. Aquí los actores tenemos que ser todos, desde el ama de casa, desde el padre de familia que tiene que trabajar también en un diálogo con sus hijos, hasta las autoridades que tenemos un rol muchísimo más grande. Voy a corte un ratito, pero quisiera que el asambleísta Tallano diga cómo frenar esta problemática en función de lo que ha planteado el doctor Paladines. Bueno, precisamente... No criminalizar al consumidor. Precisamente dejando clara la línea de no criminalización al consumidor, pero revisando la pertinencia de la existencia de las tablas. Por ejemplo, preparando este programa encontré una gran incongruencia. Tenemos, por ejemplo, la tabla del 2013 que establece cantidades para consumo personal, que tiene exactamente las mismas cantidades con las que la última tabla establece parámetros para sancionar. Es porque por lo tanto, y aquí viene una pregunta, a ese ciudadano, ¿cuál es la tabla que le vamos a aplicar? El problema fue que se le manoseó tanto la tabla. Víctima o es victimario, y precisamente eso es lo que tenemos que resolver. Se manoseó tanto la tabla que terminaron siendo compatibles la una con la otra. Y lo preocupante en el fondo, y yo coincido precisamente, cuáles fueron los parámetros para llegar a establecer estas cantidades, cuáles fueron los estudios, cuáles fueron las valoraciones técnicas, porque por ejemplo, entre la tabla para castigar el consumo, encontramos, por ejemplo, grandes diferencias entre la primera tabla y la última tabla, precisamente por qué variaron tanto, por qué se las estableció desde el primer momento así. Eso es lo importante y ese debe ser tema de discusión. Bien, vamos a un corte comercial y seguimos en el debate. Síganos en redes sociales, estamos transmitiendo en Facebook en la página oficial de Ecoavisa y en Twitter nos puede encontrar como @políticacorrecta. El debate continúa después del corte.
Recuerde que Políticamente Correcto se transmite todos los domingos a las 10:30 por la señal de Coavisa y también a través de su página en Facebook. Asambleísta Cabezas, usted en el corte decía que el problema no es eliminar las tablas. ¿Cuál es la solución? A ver, el problema no es solo las tablas. El problema es un problema integral y que tiene que ser abordado desde esa óptica. Es decir, aquí nuestro compañero de panel ha comentado que no el tema de la implementación de tablas ha reducido la cantidad de justamente de detenidos. ¿No es cierto? Que es una preocupación que siempre se tuvo y que fue, yo diría, una de las bases para la implementación de una tabla. Recordemos que antes de esto, en el año 2004, más o menos cuando estaba vigente la ley 108, la ley de sustancias psicotrópicas, el 75 y 80% de quienes estaban detenidos eran por temas de consumo, más que por tema de tráfico. Obviamente ahora la implementación ha venido a diferenciar claramente quién es un consumidor y quién es un traficante, y obviamente bajo el tema de la no criminalización del consumo. Pero nosotros estamos también claros de que es un tema de que hay que someterlo a una revisión. No estamos de acuerdo en que hay que eliminar, porque justamente es importante tener esta diferenciación, quién es un consumidor y quién es un narcotraficante o un comercializador de la droga. Entonces me parece que es importante el análisis de todos estos aspectos y tener clarísimo de que hay que tener las políticas de prevención y de tratamiento adecuados para quienes están inmersos en Pero este en ámbito. sociedades como la ecuatoriana, una política de prevención, doctor Paladines, que implique asistencia a la familia, educación interna, eliminar problemas de violencia familiar, porque claro, los problemas de consumo y de adicción también se gestan en espacios, pueden gestarse en espacios de violencia o pueden generar una violencia familiar. Son detonantes de temas de... No necesariamente, pero en ese sentido, doctor, implantar unas políticas de prevención que pueden tomar 10, 15, 20 años, pueden ir en contra del daño real e inmediato que están sufriendo menores de edad que no tienen la conciencia ni la posibilidad ni el apoyo estatal para evitar caer en las garras de las drogas. A mí lo que me preocupa son los fundamentalismos de las propuestas políticas. Es decir, por una parte, el hablar de que todo tiene que ver con un tema de seguridad y delito, y por otra parte tiene que ver con un tema de salud, pero como sinónimo de enfermedad. Pero, doctor, ¿cómo le interpreta usted que las escuelas de Guayaquil estén inundadas? Hay muchas escuelas de Guayaquil en donde el problema de la droga es alarmante. Lo ha dicho el Partido Social Cristiano, lo ha dicho Cinta Viteri, Darío Bucarán. Con heroína. Bueno, por lo que sea, pero ahí hay un problema real. Sí, pero heroína, porque la heroína tiene una altísima letalidad. Hay una estadística de la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, y que podría ser decepcionante. Del 100% de las personas que aproximadamente ingresan a programas de tratamiento con adicción crónica a heroína, algo del 20% logran salir. Por eso es que los europeos tienen una política que se llama reducción de daños, harm reduction. ¿Qué significa eso? Sustituir una droga por otra. En vez de la heroína le dan metadona, que también es una droga de uso ilícito. ¿Por qué? Porque la eficacia de los sistemas de tratamientos no funcionan, porque hay una devolución otra vez a los sistemas de consumo. Y en este caso, en el caso de niñas, niños y adolescentes, hay que protegerlos indudablemente, hay que enfocar las políticas, pero hay que hacer dos cosas. Primero, no todos los consumos son adicción. Y segundo, no todos los consumos tienen que ver con un saco con todas las drogas. A los niños hay que evitar el consumo, hay que evitarles el consumo, protegerlos totalmente, doctor. Pero indudablemente, los servicios de salud no necesariamente tienen que ver con internación compulsiva. Los servicios de salud también tienen que ver con un enfoque que tenga indudablemente una asistencia familiar. Y quiero nada más agregar dos cositas. Ese enfoque familiar que nosotros vemos pacáticamente cuando aparece un niño amarrado en la cama de la casa, puede cambiarse o sustituirse por una droga que se le suministre en el tratamiento ya médico, es decir, amarrarlo o atarlo a otra droga. Es sabido que muchísimas drogas se suministran a los pacientes que usan drogas para sustituirlas. Suboxón es una de ellas, el litio, equitrol, Celexa, Paxil, que generan el efecto zombie. Aquí hay un tema también que discutir, que es el tratamiento en salud. No es tener que a nuestros niños pequeños someterles a esos tratamientos porque fueron expuestos a las drogas, me parece también que es una visión hay que preguntarle a los psiquiatras, hay que preguntarle al Partido Social Cristiano cuál es la respuesta del tratamiento en términos técnicos. Es una droga por otra. Nosotros estamos tratando el tema desde el punto de vista práctico y no filosófico. El Ecuador tiene un problema que es consumo de sustancias estupefacientes a través de una modalidad que se está abriendo paso que se llama el microtráfico. Indiscutiblemente siempre es necesario... ¿Cuán grave es el problema en las escuelas? Conversar, discutir, pero precisamente nosotros tenemos que establecer medidas eficaces que no solo van a pasar por eliminar la tabla, que no solo van a pasar por endurecer las penas, que no solo va a pasar por reformar la temática penal.
hay que establecer verdaderas políticas. Y mire, hoy ¿qué sucede? Hoy el microtraficante se está disfrazando de consumidor y ese es un problema real que tenemos que atacar. ¿Qué sucede en las escuelas, asambleístas? Bueno, las escuelas están totalmente... ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema? Bueno, en Guayaquil, al menos en Guayaquil, las escuelas están totalmente tomadas por cadenas de microtraficantes. Obviamente, inclusive los propios niños y jóvenes ya pasaron a formar parte de esta cadena delictual y muy poco ha podido hacer, obviamente, el establecimiento definitivamente. ¿Quién se beneficia económicamente de esa práctica? El macrotraficante que pone en marcha esta nueva modalidad. Y esos son los temas que tenemos que discutir. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar para resolver el problema? Desde nuestro punto de vista, la existencia de esa tabla exponenció el consumo de sustancias. A ver, a mí me gustaría tal vez hacer una acotación ahí importantísima. A ver, aquí hay responsables en los sectores y yo creo que esto también pasa por un tema de regulación y de control adecuado. O sea, si estamos hablando de que en las escuelas estamos teniendo yo diría una apertura total para que este consumo se dé de manera libre y hay una responsabilidad del sistema educativo. O sea, aquí además tenemos claramente establecido en el artículo 9 de la ley la prevención en el ámbito educativo y el rol que el Sistema Nacional de Educación tiene que ejercer sobre los establecimientos. Aquí hay responsabilidades de maestros, de padres de familia. Pero entonces, me parece que más logra ser concisa, pasarán 4, 5, 10 años más. No, sí, pero tenemos que empezar por justamente sensibilizar a la ciudadanía. Una cosa paralela. Por supuesto, las campañas educativas, los temas de concientización no pueden estar aislados de una campaña, además, permanente y un tema de valores en los hogares y en las familias, por favor. Siga. Sí, a mí me preocupa, y no es ninguna respuesta filosófica, ¿cuál es el contenido concreto de la rehabilitación de la ex candidata presidencial Cynthia Viteri? Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué significa rehabilitación? Porque aquí confundimos dos cosas. ¿Queremos inclusión social o queremos sacarlos del espacio público? Exclusión social. A veces me da la impresión que muchas de las ordenanzas que está propiciando la Secretaría Técnica de Drogas con los municipios pueden caer en esa distorsión de entenderse que hay que sacar a los consumidores como apestados de la sociedad para que vayan a consumir debajo de un puente. Cuidado, hay que darles conceptos de salud social. Esa no es nuestra visión, nuestra visión es totalmente clara, es tratamiento. A ver, a mí me parece que también pasa por un tema de respeto y dentro de una convivencia armónica de los ciudadanos. O sea, si estamos teniendo normas tan duras para el tema de quienes fuman en el espacio público, por ejemplo, ¿no es cierto? Por un tema de salud pública, se restringe el consumo del tabaco, se restringe el consumo del alcohol. Yo creo que lo menos que podemos hacer es una posición similar para el tema de drogas. Y no es que estamos excluyendo, yo creo que lo que estamos es limitando para que las personas que sí lo quieran hacer lo hagan en sus espacios privados y en donde obviamente no tengan una influencia y alteren pues 10 segundos para irme a corte, asambleísta Tallano. Bueno, lo importante es trabajar en prevención y en reinserción nuevamente a la sociedad de las personas que están enfermas, porque padecen una enfermedad. Y esa es nuestra visión y lo que estamos haciendo es aportar. Estamos, obviamente, practicando en este momento, proponiendo una reforma al Código Integral Penal, pero esto estamos conscientes, va mucho más allá. Hay todavía muchísimo que por hacer y proponer. Y con estas reflexiones nos vamos a la etapa final del programa, en la etapa de conclusiones. Siguen Políticamente Correcto. Entramos en la etapa de conclusiones. Jorge Paladines, ¿se han dado los primeros esfuerzos políticamente correctos para afrontar el problema de las drogas? Bueno, los esfuerzos son, sin lugar a duda, el diálogo. Me parece que tenemos que introducir elementos de la democracia participativa para incluir a demás actores. Pero en ese sentido, yo creo que es importante desagregar las dos políticas que no se pueden contaminar. La una que tiene que ver con prevención y la otra que tiene que ver con represión, que tiene que ver con ser sagaces con la investigación y con el delito. En ese sentido, es importante que todo lo que tenga que ver con salud pública se conecte también con un discurso de inclusión social y con una práctica. El 17 de febrero, antes de las elecciones, el expresidente Correa presentó un proyecto de ley para criminalizar el porte o tenencia. Y no solamente va en la línea de la ordenanza municipal, que estoy totalmente de acuerdo, de poder regular el espacio público libre de consumo de drogas. Pero ¿qué tiene que ver con criminalizarlo con pena de 1 a 3 años? Entonces, nada tiene que ver ahí con inclusión social. Eso también es exclusión. Hay que abordar el fenómeno de forma diferenciada entre lo que significa un consumo que no necesariamente es adicción y por tipo de drogas. Hay que darle asistencia social a esas familias y a los pobres que son sobre todo las víctimas donde las drogas les pega más duro. Vicente Tallano. Definitivamente tenemos que juntar esfuerzos para elaborar una verdadera política de Estado. Hay que trabajar en prevención
hay que combatir al traficante, al microtraficante. No podemos criminalizar al consumidor, pero este consumidor tiene derecho a un tratamiento integral, adecuado, que no necesariamente debe ser internamiento, y tiene que garantizarle al Estado su reinserción a una vida normal. Y precisamente para ello nosotros hemos aportado con un proyecto de ley, consideramos que no debe existir una tabla y vamos a juntar nuestros esfuerzos para verdaderamente poder construir una política que afronte este problema. Elizabeth Cabezas, ¿hay que apoyar el llamado del presidente Lenín Moreno en materia de drogas? Existe una política de drogas en marcha en el país, la misma que hay que fortalecer y hay que ajustar y irla mejorando. Es indispensable asumir la corresponsabilidad de todos los actores sociales porque esto es una minga por nuestras familias y por nuestra sociedad y obviamente ahí tiene que sumarse el hombro de todos quienes aporten y ayuden para la solución de este conflicto. Y finalmente hay que trabajar muchísimo en el tema de campañas educativas, en el tema de valores y una concientización clara a los chicos y a los alumnos de todo el tema y de todas las consecuencias que tiene el tema de las drogas. Realmente nosotros pensamos y de manera particular pienso que este es un trabajo de la sociedad en conjunto para salvar a una sociedad y a un país. Como hemos visto en el programa de hoy, el problema del consumo de drogas requiere de estrategias integrales que van desde el combate al narcotráfico, pero también al mejoramiento del sistema educativo, en el cual se inserten las familias ecuatorianas. Pero sobre todo, no se puede desconocer la importancia de los apoyos políticos que para este fin resultan indispensables. Así lo hizo notar el propio presidente Lenín Moreno al haber convocado a la oposición con las críticas de Alianza País de por medio. Hasta el próximo programa. Aquí concluimos Políticamente Correcto. Recuerde que la cita es el domingo a las 10:30. Siga con la señal de Coavisa. Ya viene el reprise de Visión 360.